Vamos a abrir la Biblia, vamos a seguir con el estudio que estamos teniendo durante este año, que se llama el lema. ¿Cómo es el lema? Ahí está, toma decisiones, vive a Jesús, a Cristo. Antes de arrancar voy a hacer una pregunta, que es importante para nosotros como encargados, es re importante saberlo de ustedes, saber quiénes sí, quiénes no, porque en sí es el fin de la actividad, ¿no? Que ustedes conozcan a Cristo. Así que quiero saber, a ver, con sinceridad, acá no vamos a señalar a nadie ni nada por el estilo, quiero saber quién de ustedes alguna vez, en algún momento de su vida, desde que nacieron hasta el día de hoy, tomó una decisión por Cristo, recibió a Cristo en su corazón. ¿Quién está seguro de que alguna vez lo hizo? Quiero saber si somos la gran mayoría por lo menos. ¿Quién está seguro de que alguna vez en su vida, ya sea en Alternativa, en La Horita Feliz, en su casa, en la escuela, en donde sea, está seguro de que un día recibió a Cristo en su corazón? Bien, somos un montón, somos varios, perfecto. Casi todos se podría decir. Es importante esto, porque nosotros durante el año estamos hablando de tomar decisiones y de vivir a Cristo. Y la decisión más importante que el ser humano tiene que tomar es o recibir a Cristo o rechazar a Cristo. Si nosotros todavía en los 14, 15, 16 años de su vida todavía no tomaron la decisión de recibir a Cristo, todavía no tomaron la decisión más importante que hay que tomar, ¿sí? Así que es importante. Si alguno de ustedes todavía no está seguro, si en algún momento recibió a Cristo en su corazón, confíe en los encargados de Alternativa para acercarse, para comentárselo. Mirá, yo recibí a Cristo, pero tengo dudas si lo hice bien, si realmente tengo a Cristo en mi corazón. No estoy seguro si soy salvo, si soy cristiano. Es importante, chicos, de que todos los que estamos acá tomemos esta decisión de recibir a Jesús. Ahora, si ya recibiste a Cristo como tu Salvador, la Biblia dice que sos un hijo de Dios. La Biblia dice que tenés una nueva vida, que sos una nueva criatura. Y como nueva criatura tenés que empezar a caminar, tenés que empezar a moverte, tenés que empezar a desarrollarte, a vivir la vida cristiana. ¿Dónde dice esto? La Biblia. 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios. Capítulo 5. 2 Corintios está después de los Evangelios, después de Hechos, después de Romanos. Está 1 Corintios y 2 Corintios. Nuevo Testamento. 5, 17. Fíjense lo que dice, lo voy leyendo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, esto quiere decir, de modo que si alguno recibió a Jesús como su Salvador, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El versículo es simple. Dice que si alguno de ustedes recibió a Jesús, creyó en Jesús como su Salvador, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿qué quiere decir? Desde que vos naciste hasta el momento que recibís a Cristo, esa fue una vieja vida, pasó. Y desde ahora en más, desde que recibís a Cristo para adelante, las cosas son nuevas. Las cosas tienen que ser nuevas, tienen que ser distintas. Eso es lo que quiere decir el apóstol acá. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno recibió a Cristo, si alguno depositó su fe en Cristo, es nueva criatura. Volvió a nacer. Hubo un momento en la Biblia que una persona se le acerca a Jesús y tenía unas dudas acerca de la salvación porque le dice, Señor, ¿cómo puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Le dice a Jesús. Y Jesús le dice, vos para heredar la vida eterna, aparte de guardar todos estos mandamientos que conocés, toda la ley de Moisés, que la guardás desde tu niñez, aparte de eso, tenés que volver a nacer, le dice. Y el hombre este se confundió. Se llamaba Nicodemo. Se confundió.
Dice, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Qué me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre y volver a salir? No, le dice Jesús. Claro que no. Jesús hablaba de un nacimiento espiritual, que es el que dice 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, volvió a nacer. Y cuando nosotros volvemos a nacer, la Biblia dice que nacemos como hijos de Dios, por lo tanto nacemos en la familia de Dios. Ahora, cuando nosotros nacemos como hijos de Dios, nacemos como un bebé espiritual. Es decir, nacemos con poco o casi nulo conocimiento de la palabra de Dios. Y para que un bebé crezca, ¿qué hay que hacer? Alimentarlo. ¿Y solo los sábados hay que alimentar al bebé para que crezca? No, todos los días. Porque si yo le doy de comer al bebé una sola vez por semana, si ustedes, como hijos de Dios, como cristianos, como nuevos cristianos, solamente reciben de la palabra de Dios los sábados, cuando nosotros les compartimos acá, el crecimiento no lo van a ver. No van a ver un crecimiento en su vida. Porque esto es una ayuda que nosotros quizá le brindamos de compartirles algo de la palabra de Dios, pero la realidad es que la relación con Dios es íntima, es personal. Y de esa manera el cristiano crece. Cuando se relaciona íntima y personalmente con Dios, ahí van a ver un crecimiento en la vida espiritual. ¿Sirve venir los sábados alternativa? Por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve porque aparte de escuchar de la palabra de Dios, disfrutamos de la comunión, de compartir unos con otros. Pero chicos, es importante que ustedes, como hijos de Dios, se preocupen por tener una relación íntima y personal con Dios. En la intimidad, en su casa, en la escuela, en donde estén. La relación es personal, es íntima. Y de esa manera uno va a recibir crecimiento. Yo les quería hablar de un tema que es importante en la vida del cristiano. Una vez que ya nosotros recibimos a Cristo, empezamos a crecer, empezamos a andar en las cosas del Señor, el Señor nos empieza a mostrar cosas. Uno cuando abre la Biblia siempre descubre algo nuevo, porque la realidad es que uno nunca deja de aprender de la palabra de Dios. Yo tengo ya casi 12 o 13 años de creyente y sigo aprendiendo todos los días de la palabra de Dios. Cada vez que abro la Biblia, descubro algo nuevo, me doy cuenta de algo nuevo. Y es importante eso. Pero uno cuando quizá está en su edad de adolescente, tiene que empezar a pensar o a meditar o a reflexionar qué es lo que quiere Dios para tu futuro. ¿Qué es lo que quiere Dios para más adelante? Ahora soy un adolescente, vengo a Alternativa, escucho de la palabra de Dios, que está buenísimo, pero en un futuro, no sé cuánto, 5, 10 años, ponele el número que quieras, Dios te va a empezar a mostrar o a solicitar o a decir cosas que vos tenés que hacer. O vos te tenés que preocupar porque Dios te muestre cosas o lugares o personas o situaciones en las cuales vas a ser utilizado por Dios. Porque les venimos diciendo 2 sábados atrás de que Dios utiliza a las personas. Dios utiliza a sus hijos. Ahora, vamos a ir a un pasaje. Fíjense en Santiago capítulo 4. Vamos a leer un pasaje muy bueno. Santiago capítulo 4. Santiago está casi al final de la Biblia. Santiago capítulo 4. Y ya te digo el versículo. Acá el libro de Santiago, acá en este capítulo, va a hablar de la amistad con el mundo, ¿sí? Va a hablar de cuando uno se hace amigo del mundo, es decir, le empiezan a gustar o le empiezan a gustar hacer cosas que para Dios, quizá vos decís, bueno, Dios no condena esto, pero ¿me conviene realmente hacer esto? Dani nos hablaba de eso el sábado pasado. Hay muchas cosas que son lícitas, es decir, están permitidas hacerlas, pero la realidad es que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿me conviene hacer esto? ¿Me acerca a Dios a hacer esto? ¿Me acerca a Dios a hacer tal cosa o ver tal cosa o no?
Y bueno, acá Santiago justamente va a hablar de la amistad con el mundo. Y va a decir un montón de cosas, pero hay una, la más importante, está en el versículo 4. Fíjense lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros antes de recibir a Cristo, ¿cómo estábamos con Dios? Enemistados. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. A ver allá, el fondo están charlando mucho. Éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Y a través de Jesús, la Biblia dice que fuimos reconciliados con Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo, como hijo de Dios, empiezo a hacer este tipo de cosas? A practicar el pecado de manera sin control, a practicar el pecado y no me genera ninguna culpa, no me genera nada. Bueno, vuelvo a tener esta conducta de enemigo de Dios. Vuelvo a tener esta conducta de persona que está alejada de Dios y que está enemistada con Dios. Y Jesucristo vino para que nosotros seamos amigos de Dios, no enemigos. Por eso, chicos, es importante entender de que la amistad con el mundo, que a vos te agrade el mundo, que a vos te empiece a gustar las cosas que hay en el mundo, te van acercando a ser enemigo de Dios. Hay otro versículo, hay otro pasaje en la Biblia que habla de que no podemos servir a dos señores, porque honraremos a uno, dice, y menospreciaremos al otro. Es decir, uno no puede servir a Dios, y en ese caso usa las riquezas, pero uno no puede servir a Dios y al mundo. Uno no puede servir a Dios y a los deseos de la carne. Uno no puede servir a Dios y a las cosas pecaminosas de este mundo. Uno tiene que elegir, no puede servir a dos señores. Por eso, Santiago le va a hacer un llamado de atención acá a las personas de doble ánimo. ¿Qué quiere decir que una persona sea de doble ánimo? Bueno, que por momentos tenga el deseo de servir a Dios y por momentos tenga el deseo de complacer sus deseos carnales, sus deseos mundanos, las cosas que este mundo te ofrecen. ¿Te gusta lo que Dios te dice, pero también te gusta lo que el mundo te dice? Y eso para Dios no es bueno. Eso no agrada a Dios. Dios lo condena. Fíjense lo que dice el versículo 8. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él, ¿qué? Se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un corazón que quiere servir al mundo y también a Dios no es un corazón puro, no es un corazón limpio. Por eso acá Santiago le dice, purifica tu corazón. Purifica tu corazón, porque no está siendo puro. Decidite qué es lo que querés hacer. Y esto es un llamado de atención, es un desafío para todos nosotros. Vamos a ir a otro pasaje. No, nos vamos a quedar acá, pero vamos a leer el versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Como les venía diciendo, primero, uno una vez que reciba a Cristo tiene que empezar a pensar de que no todo el tiempo va a quedar como un bebé espiritual, es decir, no todo el tiempo va a quedarse de la misma manera. Tiene que haber crecimiento espiritual en la vida del creyente. Y a medida que nosotros vamos creciendo en las cosas del Señor, vamos conociendo a Dios, vamos conociendo qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, va a brotar de nosotros el deseo de querer servirle. Y quizá servirle en algún área específica de la iglesia, quizá servirle en nuestra casa, compartiendo el Evangelio con nuestros padres, con nuestros familiares, que eso tendría que ser lo principal, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, anunciar las buenas nuevas de salvación
a los que están cerca de nosotros, pero quizá ustedes en un futuro que van a ser miembros de la iglesia, de esta iglesia, o de cualquier otra, donde vayan a estar, Dios los va a querer utilizar en su iglesia local, en algún ministerio, en algún servicio, en alguna actividad, en alternativa. Quizá alguno de ustedes en un par de años termina siendo encargado de alternativa, gloria a Dios por eso, ojalá que así sea. Pero Dios sí te va a querer utilizar en tu iglesia local, en alguna actividad, en algún ministerio. Y uno, como creyente, se tiene que preparar para eso. Tiene que tener esa visión a futuro. No está mal tener una visión a futuro, planificar algo a futuro, desear algo, querer algo y tratar de conseguirlo. No está mal. Por supuesto que no está mal. Ahora, tenemos que tener cuidado de que el deseo o el anhelo que nosotros tenemos en un futuro que queremos conseguir, lo estamos tratando de hacer para Dios y no para nosotros mismos. No para gloriarnos nosotros, sino para darle la gloria a Dios. Por eso acá, fíjense lo que va a decir Santiago. Vamos ahora, dice, en el versículo 13 estoy leyendo, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es su vida? Ciertamente, dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Chicos, tenemos que saber de que nosotros como creyentes está perfecto de que tengamos anhelos, de que tengamos deseos en un futuro, de que querramos tal posición o que querramos estar en tal ministerio o en tal servicio en la iglesia, que está buenísimo eso. Desear cosas para la gloria de Dios está buenísimo. Pero acá Santiago te dice, tené cuidado, porque realmente tu vida pasa. Es decir, está bueno que pienses en el futuro, pero preocupate más por el presente, por el ahora, por el día a día. Porque no sabemos si mañana viene Cristo a buscarnos. No sabemos si mañana morimos. No tenemos el control de nuestra vida. No somos soberanos sobre cuánto tiempo vamos a estar acá en la tierra. Y Santiago dice, presta atención a esto. Por eso tenemos que entender de que en la vida cristiana, nosotros, los hijos de Dios, está bueno que propongamos cosas. Que propongamos cosas que nos gustaría hacer o que nos gustaría estar. Que propongamos planes. Ahora, el cristiano es el que propone, el Hijo de Dios es el que propone, y Dios tiene que ser el que dispone. Es decir, Dios tiene que ser el que en tu vida genere ese orden de prioridades, que obviamente en primer lugar tiene que estar Él, para que tu vida esté ordenada. Para que tu vida en un futuro, lo que vos anhelás o lo que vos conseguís, Dios lo bendiga. Porque si vos dejás de lado a Dios, si vos sacás del primer lugar de tu vida a Dios, posiblemente, quizá con tu esfuerzo humano, consigas algo, pero no va a ser bendecido por Dios. Porque Dios lo que bendice es que en nuestra vida le demos el primer lugar. Le demos el primer lugar a Él. ¿Qué significa darle el primer lugar a Dios? Bueno, que nuestras decisiones, que lo que nosotros vayamos decidiendo, lo analicemos, lo pensemos, tratemos de meditarlo con la palabra de Dios, pero que la última palabra la tenga Dios, no nosotros. Que la última palabra a la hora de tomar una decisión, a la hora de tomar una decisión chica o grande, lo que sea, la tenga Dios. Eso es ponerlo a Él en primer lugar. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, hablando justamente de esto. Filipenses 3:14. Vamos a Filipenses. Y ya con este pasaje vamos a terminar. Filipenses 3:14. Vamos a leer de algún versículo antes. Capítulo 3. El apóstol Pablo, para los que no lo conocen, era una persona que se dedicaba, en su pasado, antes de conocer a Cristo, se dedicaba a perseguir cristianos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los perseguía para jugar a la mancha, para mancharlos? No. El apóstol los mataba. Mataba a la iglesia, mataba a los seguidores de Jesús. El apóstol se dedicaba, que no era apóstol en ese momento, se llamaba Saulo, no Paulo,
Se dedicaba a matar cristianos, a matar creyentes. Y es re impactante, ¿no?, la vida de Pablo, porque dice que de perseguidor se convirtió en perseguido. Es decir, una vez que conoció a Cristo y comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación, los demás lo perseguían a él. De perseguidor se convirtió en perseguido. Pero fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo, ya con varios años de creyente, porque Filipenses es una de las últimas cartas que escribió, y ya tenemos acá un Pablo maduro espiritualmente, es decir, no tenemos un bebé espiritual, un Pablito recién nacido en la vida cristiana, sino que tenemos un Pablo maduro, un Pablo que ya, hay un versículo que dice, tengo las marcas de la cruz, es decir, que ya había transitado bastante tiempo la vida cristiana, y eso le había dejado marcas, le había dejado consecuencias, no malas, porque obviamente son por seguir a Cristo, pero fíjense lo que dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, eran en el pasado, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por vivir en santidad, por amor a Cristo. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, cuántas cosas eran buenas para mí, cuántas cosas quería conseguir, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, las he dejado por seguir a Cristo, por predicar a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, a Jesucristo, en su muerte. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? ¿Cuál era eso que él tanto ansiaba, tanto deseaba? Parecerse a Cristo, parecerse a Jesús. Por eso él dice, prosigo a la meta futura. ¿Y cuál es mi objetivo? Parecerme a Jesús. Que cuando Dios venga a buscar a su iglesia, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, me encuentre parecido a Él. ¿Lo iba a lograr acá en este mundo? ¿Iba a lograr ser igual a Cristo? No, porque todavía tenía pecado en su vida, porque todavía tenía una naturaleza pecaminosa que le iba a imposibilitar ser santo, ser como Cristo. Pero él seguía, pero él avanzaba, pero él tenía una visión futura de querer parecerse a Jesús. Y no se detenía, no paraba, no se detenía, no se sentaba. Él seguía, prosigo, eso es proseguir, avanzar. Y la vida cristiana es un avance continuo, o debería ser un avance continuo. Nuestro deseo, nuestro principal deseo como hijo de Dios, es que cuando Jesús venga, nos encuentre parecidos a Él. No completamente parecidos porque es imposible, porque todavía vamos a estar en este cuerpo pecaminoso. Pero la Biblia dice que cuando Él nos lleve a su presencia, nos va a sacar este cuerpo pecaminoso y nos va a dar un nuevo cuerpo, y ahí sí vamos a alcanzar la santidad completa. Se va a perfeccionar la santidad en nosotros. Pero es importante que tengamos esta mentalidad, la que tenía Pablo. Dejando todo, dice, dejé todo lo que yo anhelaba, todo lo que yo quería, lo tengo por basura. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Dios, de Jesucristo. Esa es la visión futura. Esa es la visión futura correcta. Conocer a Cristo, parecerse a Cristo. Que cada día de mi vida yo me levante con ese deseo. ¿Con cuál? El deseo de parecerme un poquito más a Cristo. Ojalá que esta sea nuestra realidad, ojalá que este sea nuestro deseo y que, repito lo que dije al principio, si todavía no sabes si recibiste a Jesús en tu corazón, acércate, cuando termine ahora el mensaje, que ya termino, acércate a algún encargado, a mí, a Tommy, a Gracia, cualquiera de las chicas, a Luli, acércate y comentalo. Mirá, tengo dudas acerca de la salvación, no sé si recibí a Cristo como mi Salvador. Te damos una mano, te ayudamos, estamos para eso.